días chicos, bienvenidos a la clase del día jueves 16 de comunicación y lenguaje. Vamos a ver los registros del lenguaje. El día de hoy vamos a utilizar lo que el recuadro que está al inicio de nuestra hoja de apoyo, que encontramos un breve resumen de la clase de los registros del lenguaje. Ese es el que vamos a colocar en el cuaderno y aparte en esta diapositiva vamos a colocar un resumen de ejemplos de cada uno de esos lenguajes. Así que hoy vamos a usar un recortable y vamos a copiar solo los ejemplos en nuestro cuaderno en el resumen de nuestra diapositiva. Ante todo, quiero saludarlos, agradecerles y quiero decirles de que también los extraño mucho. No con todos me he podido comunicar directamente. Siéntanse en la libertad de poder hacerlo cuando quieran. Aquí los estoy esperando. Los quiero. Vamos a comenzar la clase. Bueno, ¿qué son los registros del lenguaje? Los registros del lenguaje es conocido como la forma en la que hablamos. No todos hablamos de forma igual. De hecho, podemos ver que solo en nuestro país existe la pluriculturalidad, que quiere decir que unas personas hablan de una forma y otras hablan de otra. En nuestro caso, en nuestro país, tenemos 23 dialectos y entonces podemos escuchar algunas personas que hablan un dialecto o un idioma totalmente distinto, nosotros que hablamos el español, y aún así en el español hay muchas formas de hablarlo. Por ejemplo, los del oriente se caracterizan por un cantadito especial, los de la ciudad se caracterizan por hablar un lenguaje más vulgar, ¿verdad? Y en algunas otras regiones o algunas otras personas en el estrato social hablan algo que se llama culto. En nuestro registro de lenguaje existen 3 registros de lenguaje especiales, que son los que están en nuestro recortable. El coloquial, que es el que hablamos normalmente todos, es de forma normal. Por ejemplo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El vulgar, que es cuando ya usamos otra clase de palabras y a veces nos da risa. Entre el vulgar conocemos las palabras que se sustituyen una por la otra. Por ejemplo, cuando uno dice, ay, mijo, ya no dice uno es mi hijo, sino dice mi hijo. O vamos a calmarnos, ¿verdad? Ya no continúa uno la palabra diciéndola correctamente. Entonces, a este lenguaje se le llama vulgar. También le conocemos al lenguaje vulgar al uso de malas palabras. Cuando las personas a veces combinan una oración con una mala palabra, uno dice es un lenguaje vulgar. Y por otra parte está el lenguaje culto, que es el que hablan las personas que están de alguna forma un poquito más elevadas en el estudio. Utilizan este lenguaje a razón de su rango de estudios. Usualmente lo usan los escritores, los profesionales, las personas que tienen que ver con recursos humanos, las personas que se dedican a la educación. Entonces, así es como comenzamos. En el diagrama vamos a observar que el lenguaje tiene 3 formas: coloquial, vulgar y culto, que es lo que acabamos de decir, como hola o buen día. Vulgar, que es niño o ishto, niñas como patoja. El culto, que puede ser bola o esfera, o crepúsculo o atardecer, que son palabras muy rebuscadas pero que significan lo mismo. Luego encontramos que para poder aprender a hablar es muy esencial leer un libro al año. Los adultos tenemos que leer 3 libros al año para que nuestro cerebro esté muy bien y podamos absorber las palabras que vienen a beneficio del comportamiento humano. Entonces vamos a comenzar con la diapositiva del resumen y los ejercicios que les había dicho que íbamos a colocar. Es una lluvia de ideas y los vamos a ver juntos. Dice, copia el cuadro de ejemplos de lenguaje en tu cuaderno. Dice, coloquial, ¿qué precio es? ¿Y qué? ¿Verdad? Vamos pues, es amar. O sea, son palabras que es de uso normal, que nos da risa
y que a veces se puede, entra en el rango del lenguaje coloquial. Ahora vamos a ver el lenguaje vulgar, como patojo, ese isto, sos bien chute o usar malas palabras. En este caso, esas palabras son algo muy metidas en nuestra sociedad que las aprendemos desde muy pequeños, pero entra como lenguaje vulgar. No quiere decir que sea malo, solo que son palabras autóctonas propias de nosotros y nos diferencian o nos definen en el sector en el que estamos. Y por último, las palabras cultas que podemos encontrar como la palabra aprobio, que significa ofensa, o falacia, que significa mentira, o concupiscencia, que significa desear algo malo, y dice candor, que significa pureza o sinceridad. Entonces, estas palabras a veces cuando las leemos en el libro, un libro de lectura, un libro de literatura, un libro de arte determinado, vamos a encontrar estas palabras que son muy rebuscadas, las encontramos en el diccionario, pero siempre es importante que sepamos cómo se oye y qué es lo que significa. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando leemos? Eso es algo muy importante y quiero que ustedes lo vean en esta diapositiva. Leer es algo tan beneficioso para el cerebro, es algo que a ustedes como niños les va a ayudar un montón. Cuando leemos se estimulan 4 partes importantes de nuestro cerebro. La ortografía tiene que ver con la lectura. Usted va a tener mala ortografía porque no lee. Habla uno mejor, aprende más palabras, la parte del cerebro que es la creatividad se estimula y la curiosidad, también conoce nuevos datos, tiene empatía. ¿Qué quiere decir empatía? Que usted se solidariza con la situación que está leyendo y aprende sobre cómo manejar esa situación, utiliza mucho la imaginación, le ayuda a su cerebro a recordar y mantiene joven su cerebro porque siempre está guardando datos. Entonces, son partes muy importantes que uno debe de reconocer. Si uno quiere mejorar en la ortografía, tiene que leer un libro o revista. No tiene que ser un libro muy grande. Con que usted lea siempre un poquito, un párrafo de una revista, ya estimuló su cerebro. No dejen de leer, por favor. Al leer aprendemos más palabras, imaginas lugares, conoces nuevas palabras y puedes disfrutar aprendiendo. Entonces siempre recuerden que cada vez que leemos, aunque sea un poquito, muchas áreas de nuestro cerebro se estimulan y eso es algo muy bueno. Y por último llegamos al final de la clase, que nuestro vocabulario dice quiénes somos, cuidémoslo. A veces nosotros cometemos el error de hablar libremente y a veces no es la imagen que queremos transmitir. Así que por favor seamos responsables en la forma en la que hablamos. Cuando dos personas estén hablando, siempre digan permiso, puedo hablar, muchas gracias por escucharme. Recuérdense que la educación abre la puerta a muchas otras cosas. Los quiero mucho. Espero que pongan el recorte en su cuaderno y coloquen la diapositiva de los ejemplos después. Muy amables, Dios les bendiga, los quiero mucho, que tengan un excelente día.